Hola a todos, bienvenidos a Onda Fuenlabrada. En esta ocasión venimos a hablaros sobre algunos acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial. Somos el Instituto Salvador Allende, hemos hecho una interpretación con una obra de teatro sobre algunos dictadores. Algunas veces también se lo hemos representado a Juanjo Ortiz, un grandioso historiador de aquí de Madrid, donde en su blog ha hablado sobre algunas historias de la Segunda Guerra Mundial, algunos acontecimientos y tal. Y la verdad es que hoy venimos a hablaros sobre algunas de estas historias. Vale, hoy voy a empezar yo. Le voy a contaros sobre una historia fascinante de la Segunda Guerra Mundial, la Operación Mincemeat, un engaño de la inteligencia que cambió el curso de la guerra. En 1943, los aliados querían invadir el sur de Europa, pero necesitaban desviar la atención de los nazis. Para hacerlo, idearon un plan muy curioso: usar un cadáver. El cadáver de un hombre muerto de forma natural fue transformado en un oficial británico ficticio, William Martin. Le pusieron documentos falsos que indicaban que la invasión aliada ocurriría en Grecia y no en Sicilia. El cadáver fue lanzado al mar cerca de Huelva, en España, donde fue encontrado con una maleta atada a su muñeca con unas esposas donde dentro estaba la documentación falsa que mencioné junto a las fotos y cartas de su presunta mujer por pescadores. Y los nazis, que tenían espías en España, lo recuperaron. Estos mismos, creyendo que los aliados invadirían Grecia, empezaron a mover tropas allí. Esto permitió a los aliados invadir Sicilia el 9 de julio de 1943, con mucho menos resistencia de la que habrían enfrentado si los nazis hubieran anticipado el ataque. La Operación Mincemeat fue una de las mayores operaciones de victoria de engaño en la historia de la guerra, demostrando el poder de la inteligencia sobre la fuerza militar. Menciono también que hay una película muy interesante en plataformas digitales sobre este acontecimiento histórico. Se llama El arma del engaño. Os la recomiendo, la verdad, es muy buena. Y con esto termina esta increíble historia. Os paso con mi compañera Silvia, que va a contaros más curiosidades sobre la Segunda Guerra Mundial. Gracias, Julio. Ahora vamos a hablar sobre el 6888, un batallón formado por mujeres. Esta unidad femenina afroamericana sirvió en la Segunda Guerra Mundial en Europa. Su misión clave era organizar y distribuir millones de cartas y paquetes a los soldados, resolviendo un problema de años en tan solo 90 días en Inglaterra y 5 meses en Francia. Estas mujeres tuvieron una doble discriminación. No solo se enfrentaron al peligro en la guerra de ser fusiladas o asesinadas, sino también al racismo que tuvieron dentro del mismo ejército estadounidense. Condiciones externas: trabajaron en almacenes muy fríos, infestados de ratas y con turnos de hasta 8 horas todos los días, sin descanso, de lunes a domingo. Su liderazgo era de Charity Adams. Fue la primera mujer afroamericana en llegar a oficial y comandó a 855 mujeres, de algunas de ellas de hasta más de 50 años de edad. Su regreso a Estados Unidos fue en 1946, donde el batallón se disolvió sin reconocimiento oficial. Su homenaje fue muy tardío, ya que este fue reconocido 70 años después, recibiendo una medalla de oro del Congreso en 2022. Y ahora os dejo con mi compañero Mario, que os va a contar otra historia muy interesante. Mario Vargas Llosa decía que lo mejor que le había pasado en la vida había sido aprender a leer. Dita Kaus fue una niña judía que durante el Holocausto fue llevada al campo de concentración de Auschwitz. A pesar de las condiciones extremas, Dita se convirtió en una libera clandestina en el campo. Con tan solo 14 años se encargó de ocultar y distribuir libros que los nazis intentaban destruir, proporcionando consuelo y esperanza a los prisioneros. Los libros eran guardados en secreto, leídos a escondidas, ya que la lectura estaba prohibida. A pesar del sufrimiento, Dita mantuvo viva la cultura y la educación, mostrando cómo la resistencia puede tomar muchas formas, incluso a través de un simple libro. Tras la liberación, Dita sobrevivió y compartió su historia, recordando el poder de los libros como una forma de lucha. Tras la liberación del campo de concentración, Dita fue trasladada a un campo de refugiados. Allí, con el tiempo, se reencontró con su madre, quien también había sobrevivido desafortunadamente. Su padre había sido asesinado en los campos de concentración. Bueno, y ya que estamos hablando de niños, os paso con mi compañero Aitor, que también tiene una historia muy interesante que contar. Muchas gracias, Mario. El bebé de raza aria, en 1934, llamada Hensi, de solo 6 meses, ganó un concurso al Tercer Reich, al ser elegida como el bebé de raza más hermosa. El premio fue entregado por el ministro de propaganda nazi, Joseph Goebbels, sin saber que la niña era judía. La foto, tomada por el fotógrafo Hans Balin, fue enviada al concurso como una broma,
con la intención de ridiculizar la idea nazi de la raza aria. La imagen de Hensi apareció en la revista nazi Son in the House y en postales de la SS. A pesar de su victoria, los padres de Hensi ocultaron la foto por miedo a represalias. Pocos años después, la familia huyó del regimiento nazi, primero a Letonia, luego a París y finalmente a los Estados Unidos. En Nueva York, Hensi se convirtió en profesora universitaria y años más tarde donó un ejemplar a la revista Yad Vashem, en memoria de las víctimas del Holocausto. Después de esta historia, os dejo unas historias caninas con mi compañero Pablo. Muchas gracias, Aitor. Yo voy a hablar sobre el cuerpo canino K9. A mediados de marzo de 1942, el ejército de los Estados Unidos creó el cuerpo canino K9 y a partir de agosto de ese mismo año se establecieron varios centros de entrenamiento para perros. El K9 inicialmente aceptó 32 razas caninas para los entrenamientos, pero finalmente la lista se redujo solo a 7 en 1944. Los elegidos fueron pastores alemanes, belgas, doberman, huskies, etc. Alrededor de 18.000 perros llegaron a los centros de formación y adiestramiento. Después de las pruebas a las que fueron sometidos, casi 8.000 tuvieron que ser eliminados, ya que se excitaban en exceso cuando eran expuestos al ruido de los disparos. Tenían enfermedades, un pobre sentido del olfato o un temperamento inadecuado. El periodo de adiestramiento medio para un perro del ejército se alargaba entre 8 y 12 semanas. En primer lugar, los animales debían pasar por un entrenamiento básico para acostumbrarse a la vida en el ejército. Tras ese ciclo de adaptación, los perros pasaban a un programa de instrucción especializado para ser centinelas, exploradores, patrulleros o mensajeros. 2 años después, se crearon pelotones de perros para ayudar al ejército a realizar acciones ofensivas en todos los teatros de operaciones. De las 15 unidades básicas inicialmente organizadas, 7 sirvieron en Europa y 8 lo hicieron en el frente del Pacífico. El perro que más destacó de los miembros del K9 fue Chips, un pastor alemán que sirvió en la 3ª División de Infantería. Fue galardonado con la Estrella de Plata, la Cruz de Servicio Distinguido y el Corazón Púrpura, por atacar un nido de ametralladoras en Italia y obligar a 4 soldados enemigos a rendirse. En la actualidad el empleo de los perros está muy extendido entre los diferentes ejércitos del mundo, entre los cuerpos policiales, etc. Y ahora os voy a dejar con una historia ahora va a despedir Juanjo. Vale, vamos con la boda de Auschwitz. Hostia. Vale, vamos con la boda de Auschwitz. Esta historia tan conmovedora que nació en el horror de Auschwitz, un campo de concentración nazi. En 1944, 2 prisioneros, Gissi Fleischmann y Fritz Bamberger, decidieron casarse en un acto simbólico de amor y resistencia. Este matrimonio no solo fue un gesto de unión, sino una afirmación de esperanza en medio de la oscuridad. Gissi y Fritz se conocieron en el campo y a pesar de las condiciones extremas, decidieron contraer matrimonio. En una tarde fría de octubre de 1944, en una barraca de Auschwitz, sin sacerdote, sin testigos y con recursos limitados. Lograron casarse. Su boda fue un acto de valentía, una declaración que, a pesar de todo, su amor no sería derrotado por el sufrimiento ni la muerte que los rodeaba. Aunque no sobrevivieron juntos, su historia perdura como un símbolo de la resistencia humana. Gissi fue enviada a otro campo y murió de poco después, pero Fritz, tras sobrevivir, llevó consigo la memoria de ese acto de amor y coraje, recordando que incluso en los momentos más oscuros, el espíritu humano puede encontrar una forma de resistir. La boda de Auschwitz no solo fue un acto de amor, sino también una forma de afirmar la vida en un lugar donde la muerte era una constante. Hoy recordamos a Gissi y Fritz como un símbolo de esperanza, recordándonos que, incluso en los peores momentos, el amor tiene poder de resistir. Y ahora os paso con otra historia de mi compañera Silvia. Bueno, y ahora vamos a hablar sobre el holocausto animal en Gran Bretaña. Este suceso pasó en 1939, en las primeras semanas de la Segunda Guerra Mundial. Lo que ocurrió fue que 750.000 mascotas, hasta las 7.500, fueron sacrificadas por temer a la escasez de los alimentos y a los bombardeos. Esta histeria colectiva se formó
ya que tenían esa preocupación. Se formaron largas colas en las clínicas veterinarias y perreras. La demanda de sacrificio fue tanta que agotó el cloroformo y fueron obligados a utilizar otras medidas, como corrientes. La recomendación del gobierno se transmitió a través de folletos, radio y prensa, donde sugerían que los animales se llevaran al campo o a sacrificarlos. Esta resistencia y arrepentimiento fue organizada por la RSPCA, que se opuso. En 1940, muchos británicos lamentaron haber matado a sus mascotas, y los sobrevivientes no generaron grandes problemas. El uso de estos animales en la Segunda Guerra Mundial, en 1942, obligó a que el gobierno reclutara 6.000 perros para el ejército. Muchos de ellos no regresaban a sus casas. También se sacrificaron a los animales del Zoológico de Londres. La importancia de los perros y los gatos en la Segunda Guerra Mundial era que ayudaban a rescatar las víctimas entre los escombros. Los gatos fueron claves en el control de las ratas y ratones. En la posguerra, en 1947, la escasez de los alimentos llevó al sacrificio de otros 15.000 perros. Hoy en día tenemos un monumento en Hyde Park que se puso en honor a los animales sacrificados en la guerra, con la inscripción "No tenían honor". Ahora os dejo con Mario, mi compañero, que os va a contar otra historia. Una tradición tan popular como el truco trato tiene un vínculo curioso con la historia del racionamiento durante la Segunda Guerra Mundial. Lo que hoy vemos como una divertida costumbre de Halloween nació como una respuesta a la escasez de recursos. Durante la Segunda Guerra Mundial, los recursos eran limitados debido a los racionamientos impuestos por los gobiernos. En Estados Unidos, los alimentos y otros productos básicos eran escasos, y el azúcar, los dulces y las golosinas eran muy difíciles de conseguir. Para hacer frente a la escasez y mantener el espíritu festivo, los niños comenzaron a ir puerta en puerta pidiendo treats, o dulces, pero lo hicieron de una manera que se reflejaba en la situación de la guerra. La costumbre era truco o trato, y comenzó como una forma de pedir algo dulce, y si no lo recibían, en tono de broma, harían una pequeña gamberrada, o el truco. El truco o trato se convirtió en una tradición que ha perdurado hasta el día de hoy. Lo que comenzó como una manera de lidiar con las restricciones de la guerra, hoy en día es una de las costumbres más queridas de Halloween. Un recordatorio de cómo incluso en tiempos difíciles la creatividad y la diversión pueden prevalecer. Ahora os paso con mi compañero Aitor. Gracias, Mario. La PT-109, una lancha de la Armada de Estados Unidos, pasó la historia no solo por su misión, sino por su comandante John Kennedy. En 1943, la lancha fue hundida por un destructor japonés, y tras nadar durante horas, Kennedy y su tripulación llegaron a la isla. Para pedir ayuda, Kennedy escribió un mensaje en un coco, que los nativos entregaron con riesgo a una base cercana. Gracias a eso, fueron rescatados. Kennedy recibió condecoraciones y esa experiencia fue clave para su ascenso político y convertirse en presidente de los Estados Unidos. La historia de la PT-109 se convirtió en un símbolo de valentía que incluso inspiró películas y libros. Y ahora, después de esto, os dejo con mi compañera Silvia. Y para finalizar con nuestro grupo, creo que con todo lo que os hemos contado hoy, hemos viajado un poco en el tiempo y visto la guerra desde muchos otros ángulos. Han sido historias tristes, sorprendentes o algunas hasta inspiradoras. Gracias por escucharnos y acompañarnos en este recorrido por el pasado. Ahora les dejamos con el siguiente grupo, que seguro les traerá más historias que nos harán pensar. Muy buenas a todos. Me llamo Miguel Ángel, soy de Salvador Allende y somos el segundo grupo que va a narrar historias sobre la Segunda Guerra Mundial, curiosidades, etc.
Os voy a preguntar algo. ¿Cómo pensáis que haríais una invasión a un muro atlántico, que es una especie de frontera que impide a los marines de otras naciones atracar en puerto? Eso mismo se preguntaron la resistencia francesa durante la Segunda Guerra Mundial en Europa. Estuvieron proponiendo ideas que no cuajaron del todo. Hasta que un joven llamado François preguntó: ¿y si metemos a mi profesor de música llamado Arthur, que es ciego, a la base? Se empezaron a reír todos y decían que era un disparate. Pero al final aceptaron la idea porque era la única idea medio normal que se les ocurría. Llegaron a la base, el joven François y su profesor Arthur. Cuando un guardia alemán les paró, dijo François a la guardia: perdone, ¿podría dejarme pasar a mí y a mi amigo, ya que es ciego? Y lo único que le reconforta es sentir en la brisa marina y el oír de las olas. El guardia se aseguró de que era ciego el profesor y le dejó pasar. Ahí ya empezó a apuntar François todo lo que veía, se lo comentaba al profesor, ya que tenía una excelente memoria, y al salir a la base, pronto para no levantar sospechas, empezó a apuntar todo lo que vio para mandarlo a Londres. Lo hicieron varias veces, hasta el punto que los guardias alemanes les trataron con cierta simpatía, invitándoles a pasar. Pero un día, lamentablemente, capturaron a su profesor, Arthur, en un campo de concentración, hasta 1944, en el cual componió varias canciones. Y este es el fin de esta historia. Ahora os paso con mi compañero Sergio, que os va a seguir contando historias. Buenas tardes, soy Sergio y yo os voy a contar la pequeña historia de los espías ciclistas de Hitler, que bueno, ocurrió en 1937 y ocurrió porque el diario británico Daily Herald publicó en mayo de 1937 una fotografía de un pasquín o un folleto creado por una asociación de clara ideología nacionalista, en el que pedía a sus miembros que memorizasen cada punto histórico, como torres, cruces, puentes, de manera que sean capaces de localizarlos por la noche. Los británicos creían que era una forma posible de preparar una invasión alemana a ellos. Entonces, desde el mes de enero, los servicios de inteligencia británicos estaban siguiendo e investigando a un estudiante alemán que formaba grupos de juventudes hitlerianas en Londres, llamado Joachim Bennemann, y en los veranos de 1934 y 35 había organizado 2 campamentos de confronterización entre alemanes y ingleses. Y hasta creó varias asociaciones entre Hitlerjugend y Boy Scout de las islas. Hitlerjugend era alemán y los Boy Scouts eran los británicos. Y se identificaron hasta 7 grupos y 140 miembros que bueno, hacían rutas ciclistas en las ciudades universitarias de Oxford, Cambridge y por Londres también. Los espías ciclistas eran bien seleccionados entre los jóvenes miembros de la Hitlerjugend. El grupo que más destacó fue uno originado en Hamburgo, que participó junto a los Boy Scouts en un campamento de verano y que realizaba todas las ceremonias habituales de los nazis. Hasta los Boy Scouts desafiaron con ellos en marchas nocturnas, portando antorchas y haciendo el saludo nazi. Los jóvenes nazis tenían un comportamiento ejemplar, por lo que en todos los lugares donde pasaban, esa cortesía y esa amabilidad hizo que el líder de los Boy Scouts británicos, Baden-Powell, se reuniera en Londres en noviembre de 1937 con el jefe de las juventudes hitlerianas. El motivo de la reunión era pues porque crear una amistad, una colaboración con la Hitlerjugend e incluso visitar a Hitler en Berlín. El gobierno británico no tardó en enterarse del asunto y tomó cartas y destituyó a Baden-Powell 15 días después del encuentro con Hitler. Y bueno, los ciclistas estuvieron muy poco tiempo más en Gran Bretaña y no volvieron
ya que casi cualquier alemán era sospechoso de espionaje, especialmente después del comienzo de la guerra en septiembre de 1937. Y hablando de ciclistas, bueno, pues también hubo uno muy famoso que se llamaba Gino Bartali, que era muy famoso porque ganó varios tours, mundiales de ciclismo y bueno, varios torneos ciclistas. Y bueno, era conocido porque transportaba con su bici muchos kilómetros para transportar documentos falsos para los judíos. Y bueno, fue muy recordado en la historia. Y bueno, ahora con todo esto os vamos a pasar con mi compañero Aitor. Yo os vengo a hablar del club de fútbol que le hizo una peineta a Hitler. El británico Aston Villa Football Club ostenta el título de ser el club de fútbol con mayor número de goles marcados en una temporada, realizando en la campaña de 1930 y 1931 con 128 tantos y superando por un gol al Arsenal, que fue el campeón de dicha liga por primera vez. El Aston Villa quedó segundo, aunque esta no es la razón por la que os vengo a hablar del Aston Villa, porque es un equipo de los más respetados de todo el Reino Unido y de Europa. Todo viene de una visita a petición expresa de Hitler que el Aston Villa realizó en Alemania un año antes de que estallara la Segunda Guerra Mundial, con motivo de jugar varios partidos amistosos contra 3 equipos alemanes. En el primer partido, a pesar de la petición de Foreign Office, Ministerio de Asuntos Exteriores, los británicos no hicieron el saludo nazi mientras sonaba el himno nacional alemán, como ya hicieron años atrás los jugadores del Manchester City. El encuentro lo ganaron por 2-3. Cuando llegó el segundo encuentro, celebrado en Düsseldorf, las presiones para que fuera un partido amistoso del gobierno británico fueron mayores, por lo que los futbolistas no tuvieron más remedio que hacer el saludo en contra de su voluntad, aunque con gran desgana perdieron 2-1. Llegó el tercer y último partido. El equipo dirigido por Jimmy Hogan volvió a escuchar el himno alemán y al alzar el brazo en el estadio de Stuttgart. Cuando finalizó el encuentro por 0-1, toda la plantilla se colocó en el centro del campo y al principio parecía que iban a hacer una despedida a conjunto. Alzaron el brazo, pero en lugar de extender toda la mano, solo hicieron una peineta. Lógicamente, este acto no pasó desapercibido y produjo un gran enfado a las autoridades nazis. Durante ese periodo, la selección inglesa jugó en el Estadio Olímpico de Berlín contra la selección alemana para devolver las visitas que tiempo antes hicieron los alemanes. Y como acto de conciliación con Hitler, el partido finalizó con 6 goles de los británicos por 3 de los germanos. Pero a pesar del resultado, este encuentro está considerado como el acto más vergonzoso de la historia de la selección inglesa, pues ellos no pusieron problemas para hacer el saludo nazi. Ahora os dejo con Miguel, que os va a contar otra historia. Gracias, Héctor. Os quiero preguntar algo. Imaginaos que podéis crear un tsunami en cualquier costa del mundo. ¿Lo pensáis posible? Pues esto hicieron los estadounidenses y los neozelandeses en la Segunda Guerra Mundial. En el Pacífico Sur se llevaron a cabo más de 3.700 experimentos para crear un tsunami de entre 10 y 12 metros para destruir infraestructura japonesa. El tsunami es comparado con el tsunami que pasó el 11 de marzo de 2011 en Japón, que causó el desastre nuclear de Fukushima. A la cabeza de las investigaciones se encontraba un doctor estadounidense llamado Carl Compton y el profesor australiano Thomas Lech, por el parte británico. Fueron más de 3.700 pruebas realizadas en secreto para que nadie se enterara de su existencia. Al final, el proyecto se desechó, ya que el proyecto Manhattan de la bomba atómica iba mucho más avanzado y se mantuvo en secreto, y se siguieron realizando pruebas hasta los años 50. Cuando pasó los 50, pues se desechó totalmente el proyecto, ya que las bombas atómicas ya estaban en auge. Hasta que una cineasta neozelandesa descubrió ese proyecto porque ella estaba investigando cosas para su libro, y se publicó oficialmente para que todo el mundo se enterara a finales de los 90.
Después de esta historia, os quiero decir que todas las historias que hemos contado hoy están relacionadas con una cosa, con la guerra. Y así, señores, es que la guerra nunca cambia, la guerra jamás cambia, y lamentablemente así será. Muchas gracias.